Muchos se preguntarán, ¿por qué salió a la luz el Libro de Mormón? ¿Es que acaso hacían falta otras escrituras? Para contestar esta pregunta, primero necesito hablar un poco acerca de la apostasía. La apostasía es cuando personas o grupos de personas o naciones enteras se apartan de los principios del Evangelio o se apartan de la verdad. ¿Y qué podemos decir qué pasó de la iglesia cristiana primitiva? Aquella iglesia que Jesucristo organizó cuando Él estuvo aquí en la tierra, con 12 apóstoles. Bueno, muchos profetas, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento, ya habían profetizado que iba a haber una época de oscuridad o una época de apostasía. Empezando con profetas del Antiguo Testamento. Isaías en el capítulo 60, versículo 2, él dijo lo siguiente: He aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad los pueblos. Amós, otro profeta del Antiguo Testamento, en el capítulo 8, versículo 11, dijo: El Señor enviará hambre a la tierra, hambre de oír la palabra de Jehová. También en el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo, en Hechos, en el capítulo 20, versículo 29, Pablo dice lo siguiente: Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y el mismo Jesucristo lo dijo en Mateo 24, 24, cuando él estaba hablando de su segunda venida, estaba hablando con los apóstoles. Él les dijo lo siguiente: porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Pablo también lo dijo o lo profetizó en segunda de Timoteo, en el capítulo 2, versículo 3. Y Pablo dijo que habría una apostasía antes de la segunda venida de Jesucristo. También lo dijo Pedro, el apóstol. En segunda de Pedro 2:1, él dijo que habrían falsos maestros que introducirían herejías destructivas y hasta negarían al Señor que los rescató. Muchísimas profecías más se dieron, cientos de profecías con relación a esta época de apostasía, o mejor dicho, esta época en que la gente se iba a apartar de la verdad. Hay poco después o cientos años, ¿verdad? Después de que los profetas escribieron estas cosas y después de la muerte de los apóstoles, el cristianismo comenzó a mezclarse con otros pensamientos. Sabemos que el cristianismo se expandió por todo el Imperio Romano. Y el Imperio Romano estaba ubicado, ¿verdad?, en casi toda Europa, en Asia, en el Medio Oriente y en el norte de África, o sea, en Asia de acá del Medio Oriente y el norte de África. Y sabemos, ¿verdad?, que el cristianismo comenzó a expandirse de una manera demasiado rápida en todo el imperio. Cuando las iglesias griegas, porque Grecia era un país que estaba lleno de filósofos estudiosos, ¿verdad?, que trataban de explicar el origen del mundo, el origen de las personas. Y había muchos filósofos. Cuando llegan el cristianismo a Grecia y a Roma, comenzó a mezclarse el cristianismo con filosofías griegas y con muchas otras filosofías falsas de los hombres. Sabemos que este pensamiento griego se unió al cristianismo y pasó entonces el cristianismo a ser un evangelio que estaba mezclado entre lo verdadero y lo falso. Y la pureza del cristianismo que formó Jesucristo, de la iglesia que él organizó cuando estuvo aquí en la tierra, desapareció. Ahora, solo imagínense que templos de dioses paganos como Diana, como Zeus,
Atenea y otros más tarde pasaron a ser centros de adoración de los cristianos. Ya había entrado la apostasía en la iglesia cristiana y todo se convirtió en una mezcla de la verdad y lo falso, como ya lo dije, y esto se expandió muy rápido por todo el Imperio Romano, formando lo que se conoce, ¿verdad? Toda esta mezcolanza dio origen a lo que se conoce como la gran apostasía. Esto permaneció por muchos años y cuando a principios de la Edad Moderna, cuando se inventó la imprenta y se comenzó a imprimir la Biblia o pedazos de la Biblia, libros de la Biblia, no toda la Biblia, algunas familias de los nobles de España y de otros países, ¿verdad? Y de Inglaterra, de Alemania, de Francia, comenzaron a tener esos pedazos que se imprimían y hubo una gran persecución contra ellos. Pero muchos de los sacerdotes a los que llegó, sacerdotes de esas iglesias, a los que llegaron estos retazos de la Biblia y comenzaron a leer y se dieron cuenta que las cosas que estaban escritas en la Biblia no era lo que se practicaba en las iglesias, se unieron muchos de estos hombres con buenas intenciones que quisieron tratar de introducir la verdadera doctrina en esa iglesia que ya estaba corrompida. Y ellos comenzaron a organizar iglesias protestantes. Eso sucedió en varios países de Europa, entre esos Alemania con Martín Lutero, en Inglaterra con John Wesley, en Suiza con Juan Calvino y así en muchas otras partes. Cuando sucedió el descubrimiento de América a finales ya o mediados de la Edad Moderna y llegaron aquí los europeos,